Ah, hola, queridos compañeros y compatriotas. La promoción Mario Pinedo de San Fernando, 1974, tiene el agrado de presentar a ustedes al doctor Saturnino Sáenz Loaiza, ginecobstetra, compañero nuestro de promoción y quien se desempeñó por muchos años en el Hospital Nacional Sergio Bernales, del cual inclusive fue su director. Satu, como lo llamamos con cariño, ha tenido la oportunidad de revisar con bastante profundidad este tema de las vacunas. Por interés personal, yo quisiera que compartieras con nosotros a Saturnino y de nuevo, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Realmente me da gusto de saludarte, saludar a todos los integrantes de esta promoción dinámica organizada en este momento, abocado fundamentalmente para discutir al comienzo el diagnóstico, luego el tratamiento y la prevención del COVID-19. En este momento nos toca ver sobre todo la parte de prevención de los famosos vacunas. Gracias. Entonces vamos a hablar sobre las vacunas. En primer lugar, tenemos que pensar qué son las vacunas para poder aclarar a nuestra comunidad, como médicos, a nuestra jurisdicción que nos toca atender, para que no haya ese malentendido de que las vacunas no sirven para nada. Es decir, las vacunas son sustancias o preparados elaborados por diferentes instituciones que son elementos biológicos elaborados por estas instituciones a partir de los microorganismos, como pueden ser bacterias o virus muertos, atenuados o producidos su alteración desde el punto de vista genético. Y en este caso en particular, podemos ver que el ataque que hace el virus es a través de la proteína S, que cubre toda la superficie del virus, y ese es el elemento de ataque como si fuera una espada. Entonces son derivados de los mismos elementos. Nuestro organismo, al ser agredido, va a reaccionar a través de diferentes mecanismos también que tiene organizado a través de su sistema inmunológico. Y por eso su función fundamental de estas vacunas es determinar inmunidad en el organismo humano frente a una agresión, o sea, en este caso, antígeno. Estimulando entonces el sistema inmunitario del ser humano, va a permitir que este sistema produzca su arma de defensa, que es el anticuerpo. Y diremos entonces, habiendo visto este elemento como tal, no es en ningún momento elemento propio del cuerpo, sino es un elemento extraño. Y como elemento extraño no causa ningún peligro para el vacunado o la vacunada, o para toda persona que recibe esta vacuna. Pero sí, su efecto es su eficiencia. Su objetivo fundamental de la vacuna es permitir que nuestro sistema inmunológico reaccione y empiece a enfrentar al agente agresor. Existen diferentes elementos virales que causan las enfermedades de muchos años que han pasado, como el sarampión, como VIH y otros, cuya multiplicación, mutación, alteración en su cadena de constitución permiten que frecuentemente se acumulen proteínas S viral y bajan la efectividad de los virus. Entonces la defensa del organismo baja en su sistema de ataque. Por eso las vacunas son generalmente anuales. Pero otros virus no causan ese problema. Su mutación es lenta, su mutación no es frecuente, pero sí esa mutación, ese cambio
Ese cambio en su estructura va a permitir cómo va cambiando su sistema de agreder, su sistema de ataque al organismo. Por eso muchas veces van a tener que ser reformulados su estructura, alterados su estructura de las vacunas para poder atacar cada vez mejor, cada vez despertar más defensa en el sistema inmunológico del organismo humano. Acá vemos exactamente esas vacunas que son los antígenos que atacan el organismo. Si tenemos vacuna, automáticamente la vacuna ha despertado en nuestro organismo y el arma de defensa que tenemos es el anticuerpo. Empieza a neutralizar al antígeno. Existen diferentes tipos de vacunas de acuerdo a lo del material que se ha utilizado para su preparación. Como parte del enemigo, puede ser el mismo enemigo inactivado, puede ser atenuado, que no provoca la enfermedad cuando ingresa al organismo, pero sí va a causar una respuesta en el organismo, una reacción inmunitaria. Algunas vacunas son con el mismo virus atenuado o muertos y otros son con partes microscópicas de su organismo. En este caso, de las vacunas que se están preparando últimamente, son dos vacunas que se preparan de ácido ribonucleico mensajero y otros como el Sinopharm son las vacunas preparadas del virus atenuado. Entonces, pero no es el hecho de que me apliquen virus atenuado me va a causar enfermedad, no es así, sino siempre va a ser el despertar y causar inmunidad en el organismo humano. Los anticuerpos son sustancias elaboradas o son proteínas que forman parte del sistema inmunológico. Estas proteínas son las proteínas S y circulan por la sangre del organismo humano y cuando son reconocidos, cuando son atacados, reconocen a la sustancia atacante extraña o antígeno, inmediatamente estos elementos, los anticuerpos salen al ataque y neutralizan totalmente. El sistema inmunológico está constituido fundamentalmente por una serie de tejidos de nuestro cuerpo, células y muchos elementos, pero eso es una situación muy importante reconocer, que cada uno tiene una especialidad diferente, como nosotros los médicos nos especializamos en cada rama diferente, igualito, una especialización celular muy específica. Y muchas veces estos elementos, a medida que vamos avanzando en la edad, se van disminuyendo. Entonces nuestro sistema inmunológico va bajando en su defensa. Componentes del sistema inmunológico se componen de órganos, como dijimos, de tejidos y muchos elementos de las células de especialidad que permiten entonces una protección a las personas de los gérmenes o, en este caso, antígenos que van a atacar a nuestro organismo. En la mayoría de los pacientes, como dijimos, van disminuyendo casos, el sistema inmunológico no va a responder exactamente igual que de una u otra persona. Por eso tienen las reacciones o las respuestas diversas en cada uno. No es para decir que por la reacción diversa va a ser ineficaz la vacuna. Correcto. La primera pregunta que todos nos hacemos es acerca de las vacunas que se han aprobado aquí en Estados Unidos, ¿no? La vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. ¿Qué son estas vacunas? ¿Cómo se hacen? Las dos vacunas aprobadas en Estados Unidos utilizan parte fundamental del virus, que es la proteína S. Pero proteína S, en este caso, vamos a hablar que no ingresan, solo llegan a ingresar al citoplasma celular y no ingresan al núcleo. El citoplasma celular, exactamente al contactarse con el ribosoma,
encuentran a través de su proteína S el ataque. En ese momento, al ingresar, va a causar la reacción del organismo. Si no tiene ninguna defensa, va a causar enfermedad. Para eso, entonces, estas dos vacunas, Pfizer y Moderna, utilizan el ácido ribonucleico mensajero. No ingresan al núcleo, como tal, no comprometen el ácido desoxirribonucleico. Al interior de la célula humana, estos elementos ingresan, diremos, vehiculizados por lípidos. Estos lípidos a través de vesículas llevan al virus, al ácido ribonucleico, hacia la cavidad, donde se produce la proteína S en cantidades suficientes, en contrario a la cantidad que ingresa, ¿no? Pero eso no es el hecho de que cause algún riesgo, no puede causar ningún riesgo, al contrario. Al integrarse en su ácido ribonucleico, mucha gente dice que está causando alteración genética, como se ha venido diciendo muchas veces, por lo cual es incierto, sino que actúa directamente en el citoplasma celular, sin riesgo que pueda integrarse en su ácido ribonucleico. En ambos casos, el sistema inmunológico reconocerá a la proteína S como extraño, como antígeno, como un enemigo que está atacando, y producirá entonces un anticuerpo específico al atacante, y como con consecuencia inmunidad celular contra el agresor. ¿Estas vacunas son seguras, Saturnino? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión personal es que estas vacunas son bastante seguras por cuanto que su eficacia es bastante elevado, ha respondido en diferentes partes de ensayo clínico en las diferentes fases. Como tal, es bastante segura y diríamos que las vacunas ambas se administran a personas sanas para entender, ¿sí?, exigiendo un alto nivel de seguridad, porque su objetivo fundamental es eso, no se aplica a la persona enferma, porque la vacuna esto no es para evitar la enfermedad, sino es para evitar el ataque, ¿no? Eso es lo que se busca. Y la seguridad, indudablemente, de las vacunas, tanto de Moderna como de Pfizer, se ensayan en diferentes fases. Se consigue la seguridad de esa manera. Los laboratorios que han hecho mucho esfuerzo. Luego, con un grupo de personas voluntarias que se presentan, determinan la fase clínica. Y en la fase clínica se determina la efectividad de cada una de las vacunas. La vacuna Pfizer tenemos 95% y la Moderna 94% de efectividad. Creo que es suficiente para entender y tener confianza en esos elementos en la vacunación contra el COVID-19. Hacemos a la siguiente pregunta. ¿Qué significa este porcentaje de eficacia de las vacunas? Esto es el resultado del estudio que se hace a un grupo de personas o miles de personas que significativamente no van a dar unas respuestas adecuadas de beneficio. Una persona que no va a sufrir el ataque. Entonces, estas vacunas, Pfizer y Moderna, demostraron pues una eficacia, como le dijimos, el porcentaje indicado. Tras vacunar a 43.448 en el primer caso y 30.400 en el segundo caso, indican de que de ese volumen, de ese porcentaje, son personas que no se enfermaron, salvo las reacciones adversas que se presentan y se han reportado en muchos países, hasta han reportado muertos. Pero no se dice por qué se murieron por la vacuna, no, por hipersensibilidad o shock anafiláctico a sus componentes, no al elemento componente fundamental de la vacuna.
Incluso en los estudios se dice que más del 60% de vacunados indica una defensa efectiva de los pobladores de un país. En este caso, el último informe de la Organización Mundial de la Salud dice un 50%, ¿no? Para los vacunados. ¿Realmente las vacunas previenen la enfermedad por completo o qué hacen las vacunas? Las vacunas previenen la enfermedad. Las vacunas hacen que el organismo tenga su defensa frente a la agresión. Las vacunas actúan despertando permanentemente al sistema inmunológico que esté alerta a cada ataque. Eso es lo que pasa con estas vacunas y determinan el desarrollo de formas moderadas o graves en 100% de las personas. Una persona vacunada puede ser portador sintomático o asintomático. Quiere decir, una persona vacunada puede contagiar a otra persona y actuar como vector, mientras el virus no haya ingresado al organismo de esa persona. Los anticuerpos van a actuar dentro del organismo, no en la superficie del organismo, ni de los vestidos o de los objetos. Por eso precisamente los elementos de ingreso fundamentales son las mucosas, y a las mucosas tenemos que llevar de repente con las manos, con mayor frecuencia el tocar o recibir la saliva, el recibir las gotas de respiración en el momento de inhalar. No es el hecho de que cuando esté ya en una superficie por el aire o por otro medio me voy a contagiar. No es así, es directamente a la mucosa. Pero el problema fundamental del virus es de que no es que todo virus que ingresa al organismo va a causar enfermedad, porque tiene que encontrar un medio adecuado, un medio suficientemente que le permita reproducirse en esa zona. Es otra pregunta importante, es que ¿con qué frecuencia nos vamos a tener que vacunar? Porque Se cree que hasta este momento por lo menos la inmunidad se ha demostrado hasta 3 meses, ¿no? O podría durar algo más de alguna de las vacunas. Indudablemente, si no hay mutación muy frecuente como la de los virus de sarampión y otros, entonces indudablemente la inmunidad va a durar muchos años más. Entonces, eso es el promedio que permite la frecuencia de aplicación de la vacuna. Y además en ese tiempo tiene que hacerse el estudio también para poder reformular algunos aspectos, y yo pensaría que tiene que reformarse de acuerdo a la edad, porque no es para todos igual. que las vacunas ya no sean efectivas contra el virus. ¿Por qué ocurre eso, no? Por eso precisamente se va a ir reformulando con los nuevos con las nuevas variantes de los virus, ya no con los antiguos. Entonces va a ir precisamente dependiendo de nuestro organismo frente a esas variantes, porque la modalidad, la forma o el aspecto, cómo se reproducen, cómo empiezan la mutación o perder su componente estructural, son lo que van a permitir la agresividad del virus. Muchas veces las vacunas es como una guerra en el que el enemigo es atacado por 5 o 6 personas a una sola, y una sola persona va a perder. Pues no, exactamente igual, las vacunas van a ver en un momento dado y ya no tienen efecto. Entonces, para lo cual se suspende la vacunación inmediatamente, el proveedor tiene que reformular, buscar la forma, cómo, de dónde, qué estructura del virus le toco para que lo pueda despertar mi sistema inmunológico más rápido y mejor para atacar a los nuevos atacantes. ¿Es posible obtener vacunas contra cualquier enfermedad infecciosa? Sí es. No es, lamentablemente, el desarrollo y la disponibilidad de las vacunas para estos elementos tienen limitaciones. La variabilidad que se produce y los cambios permanentes que ocurren en estos elementos o microorganismos van a permitir evitar el éxito
de la elaboración de una vacuna eficaz. Por eso no se puede preparar para todos los elementos la vacuna. En el caso del SARS o COVID-2, con frecuencia se producen las mutaciones. No es tampoco alta como comparado con las bacterias o con otros virus. Eso le permite por lo menos utilizar su efectividad. Mientras los otros, como la gripe VIH, como decíamos, se producen mutaciones frecuentemente, como tal, van causando mayor agresividad. Entonces, hechos que permiten vacunaciones frecuentes. Mientras parece que con Pfizer y Moderna está permitiendo cada vez más alargado el tiempo de vacunación. Esperamos que sea así. Todavía estamos en el inicio de la etapa. Este es el motivo por lo que la vacunación o la vacuna de la gripe y otros tienen que utilizarse con mucha frecuencia. Y por esa variabilidad inclusive de algunos elementos aún todavía no se consigue la vacuna porque no permite eliminar la agresividad con que atacan los elementos. ¿Por qué debemos creer que realmente estas vacunas se han hecho siguiendo todas las normas? Indudablemente hay muchas explicaciones que considerar frente a esta pregunta, ¿no? Primero, ha habido indudablemente un poquito de beneplácito en el pase. Segundo, que es la parte fundamental, ya desde el año 2001 o 2002 venían ocurriendo las investigaciones frente a diferentes otros coronavirus que causaban gripes banales. Entonces, estos elementos han permitido ya como materia prima previa para la salida rápida de las vacunas actuales de Moderna y Pfizer. Y por otro lado, ha habido elementos fundamentales de comprensión, de entendimiento entre los científicos, del avance de la actual tecnología, entendimiento de la parte económica y la política, han hecho que las vacunas hayan salido rápidamente. La determinación del genoma fue fundamental precisamente para desarrollar la vacuna para atacar ese elemento. Y acá vale la pena poner un poco de paréntesis de repente la vacuna contra la vacuna que se utiliza para cáncer del cuello uterino, que le dicen, ¿no? Pero eso no es vacuna porque cada 3 meses se están utilizando las vacunas y nunca se ha determinado presencia de anticuerpos, nunca se ha determinado de disminución de la presencia del cáncer del cuello uterino y como consecuencia eso no es vacuna. Vacuna es el que tiene efectividad, vacuna es el que tiene una supervivencia mayor de lo que se esperaba, ¿no? Y la proteína S, pues, como dijimos, es como si en carnavales le echan talco o harina a las personas suficientemente en la cabeza, igualito. Esa es la forma más o menos como está, cubriendo toda la superficie del virus, formando espinas como si fuese cuerpo de espina. Esas espinillas son constituidos exclusivamente por proteínas S. Esos son las lanzas o los sables mediante los cuales lo ataca el virus a las células. Estos son abundantes en la superficie del virus. Es la llave que permite el ingreso al organismo humano. Por lo que es de esperar entonces que el bloqueo de dichas proteínas S con anticuerpos nos va a neutralizar y hasta eliminar con mucha efectividad por nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, la tecnología basada en ácido ribonucleico mensajero habían sido desarrollados, como dijimos previamente, ya desde muchos años atrás. Teníamos entonces materia prima a la mano, ¿no? Entonces permitía estas como elementos de reciclaje listos para elaborar. Así es, ha habido inversiones inmensas de varios países y ahí dice sobre todo las empresas españolas han invertido enorme cantidad de dinero
para la elaboración rápida de la vacuna. Tenía materia prima de los coronavirus antiguos que ya tenían preparados, y ahí sacan las proteínas S, y encima viene pues la tecnología que ha avanzado enormemente para acelerar la producción y la comprensión de los científicos, los políticos y fundamentalmente el aporte económico. Por supuesto, la industria farmacéutica y la gente que ha tratado de comprender, la gente de los políticos han entendido, coordinar, entender, hacer un mecanismo de defensa a su pueblo. Siempre va a haber esta pregunta y aquí tú creo que respondes muy bien. Es normal tener este tipo de temor, de dudas, ¿no? El miedo es propio de una persona viviente ante cualquier elemento desconocido, a cualquier persona desconocida, cualquier sustancia desconocida. Y el exceso de información no contrastada, lamentablemente a estas alturas, la gente sabe diciendo que la vacuna no sirve, no te vacunas, que la vacuna te va a matar, que la vacuna va a cambiar tu ADN, que en la vacuna viene el microchip que te va a detectar series de elementos. Todos esas noticias no contrastadas son los elementos que van en contra de la vacuna. A esa persona decimos, vacúnese, la vacuna es efectiva, la vacuna es inofensiva para su vida. Al contrario, cuanto más te vacunas, más vas a poder vivir. En todas las vacunas se han documentado debidamente para responder frente a estos efectos adversos y se ha garantizado su elevada seguridad y eficacia. Las agencias reguladoras de estas elaboraciones son en este caso vale la pena referir, por lo menos tres. La empresa de medicamentos de España, de Europa, FDA de Estados Unidos y DGMIS de nuestro país, son los que han velado por lo menos para dar vista bueno del Sinopharm que se ha investigado en nuestro país mediante dos instituciones, Universidad Peruana Cayetano Heredia y nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esos han permitido una vista o el visto bueno diciendo que este es el elemento que sirve para defender de esta enfermedad a nuestra población peruana. ¿Por qué es necesario que un mínimo de personas debemos vacunarnos para que haya una inmunidad de grupo y así el virus ya deje de existir, ¿no? Porque cada vez que hay una persona que está disponible a recibir al virus, el virus va a seguir mutando, va a seguir circulando como si nada pasara, ¿no? Sí es. Indudablemente esta parte de la pregunta es importante porque para tener que más o menos decir esto sí vale, esto sí me va a defender, es importante que la mayoría de los que han recibido estén vivos. Eso es por lo menos la inmunidad colectiva que determina, según un antiguo estudio decía, si se ha vacunado una población más del 60% está defendido. Y ahora dicen más del 50% están defendidos. La eficacia de las vacunas en caso de enfermedades de fácil transmisión, como son los virus, como antiguamente el sarampión, son necesarios vacunarse, por lo menos vacunar el 95% para evitar el rebrote. Mientras la cobertura de vacunación necesaria para lograr la inmunidad colectiva contra el SARS-CoV-2 se estima que debe ser un 70-80% de la población vacunada. La pregunta siguiente es, ¿habrá más vacunas o cambiará el régimen de vacunación contra el COVID-19?
Por supuesto que sí, tendrán que haber vacunas. En este momento hay muchas vacunas o muchas sustancias o productos candidatos a la vacuna que están llegando a la OMS para su aprobación o para su estudio adecuado. Además, de acuerdo al número de mutaciones que haya en el virus, va a permitir reformulación permanentemente y cambios y apariciones de muchas otras vacunas. Entonces, a su vez también aparecerán otros virus, muchas otras enfermedades que le permitirán la aparición de muchas otras vacunas. Esta vacuna va a servir para controlarnos, o va a entrar como un chip, o de alguna manera nos va a controlar genéticamente, ¿no? Acabo de ser bastante fuerte para decir que no. La proclama de estas ideas, lamentablemente, cuando dicen eso, demuestra una falta de absoluto conocimiento. La ignorancia, por eso en algún momento escribí en nuestro grupo, la ignorancia creo que va sumando más sobre la ciencia que aprendimos. Entonces, el conocimiento de los científicos, el estudio de ellos como resultado en defensa de la salud, van a permitir entonces demostrar de que no es así. Yo creo que el mensaje como tú pones aquí es que aun cuando las vacunas tienen diferente tipo de eficacia, tenemos que vacunarnos con la vacuna que se nos ofrezca, ¿verdad? Así es. Definitivamente tenemos que vacunar con cualquier tipo de vacuna que llegue porque superan lo estipulado. Hay de repente uno que otro que están un poquito menos del 70%, pero el resto supera. Eso es importante. Y las vacunas, como decíamos, irán aumentando de acuerdo al avance científico, al avance tecnológico, el avance de obtención de elementos como materia prima para la elaboración de la vacuna, de acuerdo a la agresividad del enemigo. Por eso terminamos de repente diciendo a nuestra población del Perú, vacúnense por favor. La vacuna es el arma que va a defender de este virus, ese elemento mortal. No queremos ver sufriendo gente abandonada hasta por nuestros mismos colegas en los diferentes hospitales, a nuestros viejitos. Solamente dice que hay vacuna para la juventud y no para la otra juventud que estamos lejos. Hemos sufrido en carne propia y creo que estamos viendo en nuestra amiga hermana Anita Villanueva. Espero que no pase esa misma situación con los demás y vayamos propagando a todo el mundo que se vacune antes de conseguir la enfermedad. Saturnino, muchas gracias por tu trabajo y yo creo que esto lo estamos haciendo en honor y en la memoria de tu querido hermano y también de nuestro hermano promocional Eduardo Morales Reza. Gracias, Paco, por permitirme llegar a nuestros colegas, nuestros hermanos y decir a Eduardo, descanse en paz.